Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar del día de hoy. Agradecemos la puntualidad como siempre. Siendo las 16 horas en punto, damos por iniciado el webinar del día de hoy. Nuevamente nos acompaña Omar Reyes, él es contador auditor, ingeniero comercial y gerente general de Círculo Verde, que nos va a brindar la charla del día de hoy. Vamos a darle continuidad al tema que habíamos visto en la sesión anterior respecto a la herencia. Buenas tardes, Omar. Hola, ¿cómo están? Bien. Hay sol hoy día, sí, por lo menos está más tibio. Sí. Hoy día vamos a tratar de encauzar esto en la parte más legal, que es lo que hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, al inicio de toda la operación, y también algunas recomendaciones que vamos a ir conversando en el transcurso del proceso. A ver, aquí vamos. Hay varios conceptos, ¿no es cierto?, o más que varios, muchos conceptos que no manejamos. Entonces, obviamente hoy día no vamos a quedar expertos en todos. Vamos a tratar de conocer algunos, pero hay varios temas, ¿no es cierto?, que para la mayoría de las personas es chino. No se entiende, es complejo y hay que ir de a poco acercándose a esta situación que por un tema de vida, digamos, nos va a corresponder o ser titulares o ser, ¿no es cierto?, los que compartan el efecto de algo que pasa. Y eso es la muerte. Entonces, si se murió alguien cercano o familiar, ¿no es cierto?, mío, en ese caso voy a estar participando a lo mejor como heredero, pero también, ¿no es cierto?, hoy día tengo que pensar que eso también me puede ocurrir a mí. Y el personalizar esto, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con la edad. Esto puede ocurrir a cualquier edad y eso es importante que todos lo tengamos claro porque obviamente a lo mejor se piensa que el término de la vida puede ocurrir solamente con harta edad y no es así, al contrario, ¿ya? Es posible que se dé en cualquier momento y lo más complicado de esto, ¿no es cierto?, es que si es repentino no alcancé a hacer nada. En cambio, si por lo menos me puedo programar, que es lo que apuntamos ahora, puedo salir mejor parado de la situación. Lo importante, ¿no es cierto?, es chequear las cosas como se tienen que preparar, es saber qué es lo que tengo, es saber comunicar a mis herederos, lo voy a personalizar, ¿no es cierto?, en este caso, es saber, ¿no es cierto?, el régimen matrimonial que tengo, es saber, ¿no es cierto?, cuál parte de mi patrimonio está relacionado, ¿no es cierto?, con los fondos previsionales, cuántos, comillas, hijos tengo, de esos hijos, cuáles, por ejemplo, son mayores de edad, cuáles son menores de edad, si estoy casado o no, o el régimen en el cual, ¿no es cierto?, tengo la administración de los bienes, en el tema del régimen matrimonial, ¿ya? Todos esos datos los tengo que tener para ir analizando la situación. Y obviamente la idea es que empiecen a conocer otras personas, ¿no es cierto?, cuál es mi situación patrimonial, cuáles son mis deudas, cuáles son los activos, dónde tengo las inversiones, porque muchas veces nos encontramos que la persona fallece y nadie sabe, excepto el contador, que podría saber algunas cosas, porque la mayoría, ¿no es cierto?, de las cosas el contador en general tampoco lo sabe, ¿ya? Eso es una advertencia para todos. Lo primero que hay que conocer, ¿no es cierto?, es el orden de la sucesión. En el fondo es cómo vamos a ser considerados respecto de la persona que fallece. Esa persona que fallece, para que ya empecemos con un vocabulario un poco más legal, se llama causante, ¿ya? No es que causó nada, sino que la norma lo determinó así, no, el causante. Entonces, el causante es el muerto, así de categórico esta cosa. El primer orden, ¿no es cierto?, esto no se lo pueden saltar, tienen que ir uno a uno, es de los hijos, ¿ya? Y ahí es importante que hay que considerar que los hijos, ¿no es cierto?, son aquellos
que están vivos o, ¿no es cierto?, aquellos que están muertos con descendencia. O sea, si hay un hijo que era soltero y no tiene descendencia y falleció, ¿no es cierto?, no es parte de la herencia. Al contrario, ese mismo hijo falleció, pero dejó, ¿no es cierto?, en este caso, una descendencia. Yo, en el fondo tengo un nieto, ¿ya? Ese nieto reemplaza la participación del hijo. Entonces, para considerarlo, digamos, en el primer orden. Y se asocia a este primer orden, ¿no es cierto?, también la existencia de cónyuge, ¿ya? O conviviente civil en el caso concreto de la otra forma de hacer el matrimonio. Y lo importante aquí, ¿no es cierto?, es que estén vivos, ¿ya? Porque si voy, ¿no es cierto?, fallezco yo y miro para el lado y mi cónyuge ya no está, no es heredera, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y tampoco son herederos, ¿no es cierto?, los hijos de ella en su reemplazo. No ocurre así, porque, por ejemplo, hoy día, colocándose ya más moderno, yo podría estar casado, digamos, con una persona que tenía hijos que no son míos, por ejemplo, ¿ya? Y si ella fallece, no está viva al momento que yo fallezca, los hijos de ella no son herederos míos, ¿ya? Eso es importante aclararlo, tenerlo presente, conversarlo con la gente, conversarlo con el entorno, conversarlo con los asesores, obviamente, ¿ya? Si no existe este primer orden, se pasa al segundo orden para repartir la herencia. Si existen personas aquí, aunque sea uno solo, ¿ya?, hasta ese orden se llega, hasta ahí bajo. El segundo orden en este caso son los ascendientes, mirando hacia arriba. O sea, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Bueno, en términos generales, los bisabuelos ya no deberían estar, en términos normales. Los abuelos, quizás, ¿ya? Y los papás, también quizás. Y da lo mismo si existe uno o dos, pero hay que mirar si están los padres vivos al momento de fallecer. Pero insistimos siempre que el primer orden no exista. Ahí recién se pasa al segundo, ¿ya? Por ejemplo, hay una cosa súper importante, que estando, por ejemplo, voy a poner yo como padre, tengo un hijo, ¿no es cierto?, o hija, ¿ya? Y esa hija se casa. Bueno, en ese momento, ¿ya?, la hija ya me va a traer una complicación más a mi reparto, en teoría, porque ese marido o esa señora, ¿no es cierto?, si es que mi hijo fallece o hija fallece, ¿no es cierto?, va a ser parte, eventualmente, ¿no es cierto?, de la herencia, ¿ya? Ahora, el problema es que si está vivo, ¿ya?, y si están los dos vivos, entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, quién es el fallecido y empezar a analizar los efectos que uno podría definir. Cada nacimiento, cada muerte genera un cambio en esta difícil, comillas, planificación del tema hereditario. Nos vamos al tercer orden, que son de los hermanos, ¿ya? Entonces, si no están el primero ni el segundo, bueno, aparece el de los hermanos, o colateral, es decir, como quieran llamarlo, ¿ya? Lo mismo, si no están ellos, ¿no es cierto?, se pasa al siguiente y ahí aparecen los colaterales, que son aquellos que están mucho más lejanos, que son los primos, ¿no es cierto? Entonces, vamos cada vez alejando más la parentela. Y para que no se quede nadie afuera, si no hay nadie de los anteriores, ¿no es cierto?, mi socio es el fisco, ¿ya? O sea, porque aquí, ¿no es cierto?, en Estados Unidos se puede dejar al perro, pero como heredero. Bueno, en este caso no puedo dejar al perro, digamos, o a los perros, sino que aparece nuestro socio fisco. Entonces, en términos generales, para que lo tengan súper claro, aquí está la escalera, ¿ya? El primer peldaño de arriba, ¿no es cierto?, es el obligatorio. Y no avanzo a los siguientes si están vivos los que estaban ahí, ¿ya?, en ese peldaño definido, ¿ya? Y también aparece, obviamente, la situación de la forma en que yo tengo
el matrimonio, el pacto que tengo con el matrimonio. Y ahí ustedes podrán decir, el relator está medio antiguo. No, puede ser medio antiguo, ¿ya? Porque el llamado es a tener cuidado con la sociedad conyugal, ¿ya? ¿Y por qué con la sociedad conyugal? Porque la sociedad conyugal es, ¿no es cierto?, una empresa, ¿ya?, que está formada por dos partes, en partes iguales, marido y mujer, ¿ya? Y en ese caso concreto, también, ¿no es cierto?, está que si fallece uno de los dos, la herencia es solamente la propiedad del 50% del patrimonio común, ¿ya? La otra mitad automáticamente pasa a poder del que sigue vivo. Entonces, de un patrimonio 100% que administra, por ejemplo, en este caso, todavía estamos en el tema antiguo, lo administra el marido. Si fallece, por ejemplo, la mujer, ¿ya?, el marido se queda con el 50% de él, ¿ya?, y recién la señora tendría que ser la causante del reparto de su 50%, ¿ya? Entonces el marido se quedaría con el 50%, estoy matando a la señora, me va a complicar aquí, con el 50% que es de él, y obtendría, ¿no es cierto?, la proporción que corresponda a su participación en la herencia de la señora. Entonces, eso es muy relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque miren la estadística. Esperemos que aparezca aquí. Esto es el dato más actualizado que encontramos, ¿ya? En 2022 existieron matrimonios 70.513. Y fíjense, más de la mitad, el 51,4%, pactó régimen sociedad conyugal. Uno podría decir, no, pero Omar, si eso es antiguo. No, no es nada de antiguo, ¿ya? Y por lo tanto tiene muchos efectos. Esto se da, nosotros teníamos también el dato del 2016 en otro seminario que hemos hecho antes, y creo que andaba más o menos por el mismo porcentaje, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. En el caso de los matrimonios, ¿ya?, el mayor porcentaje es el pacto de sociedad conyugal. ¿Y por qué esto es importante? Porque como herederos, a lo mejor mis hijos, por ejemplo, para personalizar, siguiendo con el ejemplo, van a poder decir, Omar, mi papá tiene 100. No, el papá no tiene 100. El papá tiene 50 si es que está casado en el régimen, ¿no es cierto?, de sociedad conyugal. Porque el otro es de la otra socia, en el fondo, que obviamente va a seguir viva, y por lo tanto tiene que tomar parte de ese patrimonio administrado. En el tema del acuerdo de unión civil no existe la sociedad conyugal, por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí es comunidad de bienes o separación de bienes. Ya, vamos avanzando. Me tiran la oreja si voy muy rápido o muy lento. ¿Ya? El patrimonio que va formando una persona la podríamos asimilar a una torta, ¿ya? Y la torta la podemos repartir. El que hace la torta se supone que soy yo, la persona que está generando esto, el root, llámenlo como quieran. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo repartir la torta? Sí, puedes repartir la torta. Ya, entonces hago lo que quiero. Hay normas súper estrictas en la forma de repartir la torta. Y esto es súper importante que lo conozcan. Porque, insisto, esto puede ocurrirle a una persona muy joven, ¿ya?, a una persona muy vieja, a cualquiera le puede llegar la muerte, ¿ya? Y uno tiene que pensarlo. ¿Cómo quiero repartir lo que tengo? ¿Ya? Ahora, se supone que en el transcurso del tiempo, la gente va acumulando mayor patrimonio. Pero hoy día, como están las cosas, los jóvenes también tienen posibilidad de tener un importante patrimonio, incluso proveniente de herencia. Ojo, ¿ya?, que también es parte del patrimonio. Si me llega una herencia, se mete a mi patrimonio y por lo tanto la torta se vuelve más grande. Bueno, vamos. El primer
cuarto, aquí no puedo decir se lo dejo al gato, pero se lo podría dejar, ¿no es cierto?, a quien se me plazca, ¿ya? Y eso está permitido legalmente, pero para eso tengo que dejar establecido y dicho expresamente la condición, ¿no es cierto?, de regalarle esto a un tercero. Y eso se llama testamento, ¿ya? Y en ese esquema, lo importante es que esté hecho formalmente en una escritura, en un notario, y obviamente que eso ocurra cuando yo tenga las facultades, se supone, vigentes, las facultades mentales, porque no son válidos, ¿no es cierto?, obviamente, acuerdos, aunque sean privados, lo que sea, ¿no es cierto?, si no tiene clasificado, ¿cierto?, que yo tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces, el 25% se lo puedo dejar a cualquiera. La otra cosa que puedo también canalizar es que, y esto es súper importante para que lo tengan claro, yo puedo, ¿no es cierto?, mejorar la participación de alguno o de varios, o de todos, si se quiere, ¿no es cierto?, de los herederos forzosos. Y en estos herederos, ¿no es cierto?, está la cónyuge o el cónyuge y el conviviente o la conviviente civil. Están los descendientes, o sea, mis hijos, y estarían los ascendientes si es que no tengo hijos, ¿ya? Entonces, en ese esquema yo diría, ejemplo, si tengo 2 hijos y yo no quiero beneficiar a los 2 hijos en partes iguales, yo podría usar este 25% para mejorar a uno de los hijos que yo quiero que tenga mayor patrimonio, ¿ya? Y eso lo tengo nuevamente que dejar establecido en un testamento que se tiene que, ¿no es cierto?, realizar formalmente e inscribir. Entonces, raya para la suma, en el estricto rigor, yo puedo mejorar a un hijo en hasta un 50% del patrimonio. ¿Cuál? El 25% de la cuarta de libre disposición más el 25% de la cuarta de mejoras. Se la puedo dejar a un hijo. Entonces alguien me puede decir, ya, pero no quiero que se lo dejes al hijo. Quiero que lo reparta al nieto. También puedo, ¿ya? Entonces, ojo. Y esto, una recomendación ya anticipada. Por eso que es importante que a estas charlas, ojalá, ¿cierto?, acudan las personas, por ejemplo, dueños de empresa o que tienen patrimonios importantes, porque una forma de bajar, si se quiere así, la carga tributaria de una herencia, podría ser, ¿no es cierto?, incluir a los nietos como, en este caso, beneficiarios del testamento, porque se diluye la base afecta que le correspondería a cada uno. ¿En qué sentido? Si yo tengo 2 hijos y tengo 6 nietos, me voy a poner un extremo, ¿no es cierto?, ¿ya? A lo mejor yo puedo beneficiar a los nietos dejándoles hasta un 50% de mi patrimonio dividido en 6, ¿ya? Y los hijos que se queden con un 25% cada uno, con el 50% de mi patrimonio. Entonces, hago, en el fondo, una división del patrimonio y, por lo tanto, el impuesto final es más barato. Ahora, también eso, estas decisiones en general no se toman por impuestos, se toman básicamente, ¿no es cierto?, por quién administra, cómo quiero hacer las cosas, qué bienes les quiero dejar, a quién quiero beneficiar, etc. Pero lo importante es que lo tengo que analizar, y ahí están los expertos, entre los cuales están los contadores, más los abogados, para que hagan una buena planificación de estas formas de hacer entrega de lo que yo he acumulado en vida. Ahora, esto no es ilegal, esto no lo van a acusar de delito, no. Si se hace bien no tiene ningún inconveniente. Lo que sí es importante es hacerlo, ¿no es cierto?, con conocimiento, no hacerlo
mal, porque podrían incluso anularse ese testamento si está mal hecho y no ha cumplido con los requisitos adecuados. Lo que no puedo pasar, ¿no es cierto?, es... uy, ahí. Ya, lo que no puedo tocar, ¿no es cierto?, es el 50% del patrimonio que yo tengo que sí o sí dejar que aplique la norma legal y es, ¿no es cierto?, la distribución de ese 50% en los beneficiarios obligatorios o forzosos, como quieran llamarlo, y ahí está el cónyuge, si es que existe, digamos, los descendientes, ¿ya?, si es que hay, y los ascendientes en caso que no existan descendientes, ¿ya? Entonces, así en términos muy generales, por ejemplo, si yo estoy partiendo mi vida laboral, mis herederos en general van a ser mis padres, ¿ya? Porque son mis ascendientes, mis hermanos no, ¿ya? Y hasta ahí llega la fusión. Después aparece la pareja. Si me caso, ya esa descendencia, ¿no es cierto?, empieza a repartirse. Sería mi pareja, en este caso mi cónyuge o conviviente civil, ¿no es cierto?, y mis padres. Pero si aparece un hijo, se eliminan los padres, ¿ya?, y toma posesión el hijo. Y así se va modificando, por eso que decíamos que cada nacimiento o muerte va modificando la estructura de división. Esto es muy importante que lo tenga la gente claro, porque se tejen muchos problemas. Al fallecer una persona, aparte de la pena, un montón de cosas, se generan muchos problemas. Y problemas que a veces es por desconocimiento, a veces es porque la persona causante no lo conversó antes, o a veces es simplemente porque imperan las rabias, imperan las peleas. Nosotros tenemos, por ejemplo, testamentos complejos que al aplicarlos, pero están ahí, o hemos tenido, ¿no es cierto?, rencillas entre familias herederas que cuesta mucho avanzar en los trámites de posesión efectiva, para qué decirlo en la adjudicación. Hay incluso demandas y cosas por el estilo. Entonces, eso es simplemente, yo creo que hay que pasarle la cuenta al muerto. O sea, el muerto, ¿no es cierto?, dejó, no puedo hablar aquí, digamos, como lo diría coloquialmente, ¿eh?, dejó una carga que no se hizo, ¿no es cierto?, responsable del tema, ¿ya? No vamos a decir nada más. Hasta ahí no. ¿Ya? La forma, ya dijimos, ¿no es cierto?, que hay dos tipos de situaciones. Cuando yo testé, en el fondo yo dije, hay una distribución un poco distinta a la que me dice la ley, por lo tanto, respétenmela. Ya, ok. Entonces, como hay un testamento, eso lo tengo que tramitar, ¿no es cierto?, en un, ¿cómo se llama?, en un tribunal, y por lo tanto tengo que llevar, ¿no es cierto?, estas escrituras especiales que hay, ¿no es cierto?, donde están los testamentos. ¿Qué pasa en el tema concreto? La distribución, ¿no es cierto?, la vamos a ver aquí. Cada hijo, ¿no es cierto?, obviamente tiene una participación en la herencia, ¿ya?, pero el cónyuge tiene, vale por dos de los hijos, ¿ya? Entonces, una persona, en el caso mío, por ejemplo, yo tengo 6 hijos, ¿ya? Entonces, mi mujer toma la opción, ¿no es cierto?, de tener el doble de participación de un hijo. Entonces, 6 hijos más 2 por la cónyuge, mi herencia, ¿no es cierto?, se divide en 8 partes, ¿ya? Y la cónyuge, en este caso, ¿no es cierto?, toca 2 octavos. Y cada hijo tocaría un octavo, ¿ya?, para que más o menos calculen. Y ahí estamos en el tope porque la cónyuge no puede tocar menos del 25%. Entonces, por ejemplo, aquel padre que tiene 7 hijos va a tener que ya empezar, ¿no es cierto?, a que tiene que dejar la participación de un 25% para la cónyuge
y después lo que queda se lo reparten los hijos en partes iguales, 1.7 de lo que queda, del 75%. Entonces, analicen eso para que lo tengan claro y se lo expliquen a la gente, porque a veces es un poco complejo explicarlo, pero viene el tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un solo hijo? Bueno, en ese caso, ¿cierto? Si hay un solo hijo, el cónyuge sobreviviente toma, ¿no es cierto?, la posición de el 50% y compartirlo en partes iguales con el hijo, 50 y 50. Y lo otro importante es que, y aquí empiezan las peleas, la cónyuge o cónyuge heredero, ¿no es cierto?, es el vigente, no son los cónyuges anteriores. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener hijos de más de una pareja, digamos. Por lo tanto, lo que queda vigente es el cónyuge actual, no los cónyuges anteriores, porque se supone que ya se disolvieron antiguamente se disolvían y ahora se divorcian, digamos, se anulan, digamos, los matrimonios. Bueno, los beneficiarios de herencia ya saben ustedes, ¿no es cierto?, que son, en un caso, los herederos y también podrían ser los legatarios. Los legatarios, en el fondo, es, por ejemplo, yo, dentro de mi 25% que puedo manejar, yo puedo decirle, mire, ¿sabe qué? Las raquetas de tenis, que a mí me encantan, ¿no es cierto?, se las quiero dejar a Perico Pérez, porque, ¿no es cierto?, bueno, me valora mucho y las raquetas de tenis valen, no sé, X, pero esas se las entregan. Bueno, ese es un legado. Y eso hay que dejarlo, ¿no es cierto?, establecido, y es parte de la tramitación que hay que hacer en la herencia. Los legados, yo puedo dejar, por ejemplo, un vehículo, yo puedo dejar un departamento, etc. Si ese legado está en favor de alguno de los herederos internos, ¿no es cierto?, hay que compensar. Ejemplo, a lo mejor el legado se pasa al 25%, ¿ya? Pero la persona, ¿no es cierto?, va a heredar el 50%. Entonces, compensa a la otra persona, ¿no es cierto?, recibiendo menos cantidad porque ya recibió 25 más algo. Entonces, lo que le falta para llegar al 50 va a ser menor. Entonces, hay compensaciones que se tienen que ir negociando en este trámite de herencia que hay que hacer, ¿ya? Una cosa también relevante es el tiempo que uno se toma para iniciar todos los trámites de, en este caso, sucesión. Es cierto que hay pena, en general, ¿ya? Fallece la persona, ¿no es cierto?, y los más cercanos, obviamente, sufren esta pérdida, y a lo mejor en eso mismo, de repente, se cometen errores. Y el error es que predomine, y esto me hago cargo de lo que le voy a decir, digamos, predomine el aspecto emocional al aspecto práctico, al aspecto legal, al aspecto incluso económico. Imagínense lo siguiente. Cualquier negocio, cualquiera, una fábrica, no sé, un restaurante, una empresa agrícola, cualquiera. Se fallece la persona que llevaba adelante esto, que era, no sé, el causante. Bueno, esas cosas, si no se ponen de acuerdo los herederos en que la cosa tiene que funcionar, esa cosa es compleja. Imagínense que, no sé, extremo, tienen un castillo, y ese castillo había que alimentarlo, había que limpiarlo, había que mantenerlo todos los días. Cuando ese castillo no lo mantuvieron una semana, no lo mantuvieron un mes, 6 meses, 1 año, 2 años, ese castillo dejó de ser castillo. Ya es casa de brujas después. Entonces, porque es muy complicado, pierden valor rápidamente las cosas. Entonces, la idea aquí, ¿no es cierto?, es que ojalá dentro del plazo legal, ¿no es cierto?, tramiten la posesión efectiva. El plazo legal para pagar los impuestos son de 2 años desde la fecha de fallecimiento del causante.
pero la tramitación se puede hacer ya en la semana siguiente, si ustedes quieren, o al día siguiente, y puede iniciarla cualquiera de los herederos, identificando obviamente a los otros herederos. Y eso se inicia, ¿no es cierto?, si es no testada, intestada se llama, en el registro civil, y si es testada, se inicia en el tribunal donde estaba domiciliado, ¿no es cierto?, el causante. Entonces hay que buscarlo e iniciarlo. Lo importante, después de eso, ¿no es cierto?, es que se tramita a la posesión efectiva y se pagan los impuestos, sale la resolución, y en ese momento, ¿no es cierto?, empiezo a poder tener formas de operar, porque antes estoy imposibilitado de operar. Imagínense que, más extremo todavía, tengo una empresa que anda bien, ¿ya?, y que está a nombre mío, solamente a nombre mío, yo soy empresario individual. Todos los poderes los di yo, yo soy el capo di tutti, yo era ¿no es cierto?, el inmortal. Bueno, fallecido, ¿no es cierto?, esa inmortalidad generó un tremendo problema para esa empresa, porque no puede girar nada, no puede mover nada. Entonces dicen, no, pero es que no hay problema porque nos ponemos todos de acuerdo los herederos. No sacan nada con ponerse de acuerdo los herederos. Tienen que tener, ¿no es cierto?, ya la resolución para poder legalmente inscribir, llevar estos antecedentes, por último, para que actúen como comunidad, para poder avanzar. Entonces, lo más probable es que se vea un problema que afecte económicamente al grupo familiar. Aparte de la pena, aparte de todo lo que ocurra, ¿no es cierto?, voy a tener una incomodidad para seguir funcionando. Y eso es grave en los negocios, ¿ya? Entonces, el proceso hay que hacerlo rápido. Les va a quedar, ¿no es cierto?, todo esto para que ustedes lo vean, lo chequeen y vayan viendo que el proceso, la fase 1, ¿no es cierto?, que es lo tributario y lo legal, es más rápido, pero la parte 2, la económica, para llegar, por ejemplo, a quedarse con acciones que antes yo tenía como causante, a que queden a nombre de un heredero, se va a demorar, por lo menos se va a demorar entre 6 y 8 meses. De ahí, si la cosa es rápida, pero generalmente esto opera después del año. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo podría ser socio de una empresa, me muero, ¿no es cierto?, y los herederos no pueden retirar de esa empresa, porque no son socios. Entonces no se puede retirar, no está permitido retirar, menos de una sociedad anónima. Les van a pagar los dividendos porque no hay dueño, ¿ya? Entonces, ilegalmente no tengo cómo demostrar que yo soy el dueño de un porcentaje comunitario. No puedo. Los efectos tributarios de la asignación, de lo que me corresponde a mí como heredero, ¿no es cierto?, es que tengo que pagar impuestos sobre ello, ¿no es cierto?, y si corresponde, obviamente, si el patrimonio alcanza un valor. Y en ese sentido yo tengo que prepararme para calcular eso. Entonces tengo que ir, hacer el trámite, llenar formularios especiales, ¿no es cierto?, para que el Servicio de Impuestos Internos me pueda decir ya, tanto es, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que tratar de hacer es conocer estos procesos, saber los costos. Ojalá uno podría también, ¿no es cierto?, si no tiene los dineros suficientes para pagar los impuestos, por ejemplo, podría pedirle al Servicio de Impuestos Internos que le autorice, el servicio que autoriza, a que se puedan enajenar algunos bienes para poder pagar los impuestos. Pero eso todo es tiempo, todo es tiempo. Entonces, a lo mejor convendría a veces, ¿ya?, contratar una póliza de seguro para que les dé liquidez a los herederos para que puedan, ¿no es cierto?, tener esa liquidez y poder costear la tramitación, cosa que avance. Entonces, y lo otro importante, en la medida que yo avance, pago los impuestos, recibo, ¿no es cierto?, esos activos y también pasivos podría ser, me tengo que preparar para eventualmente mi muerte también, porque también como heredero puedo fallecer, entonces también tengo que tener todo eso relativamente conversado. Aquí está el cuadro, ¿no es cierto?, para que ustedes vayan viendo cómo podría ser una conversación rápida, ¿ya?
¿Hay testamento? Sí, no. Si hay testamento, ¿no es cierto? Ya, ok. Es un procedimiento ante el Tribunal Civil, está la resolución de posesión efectiva, vamos a nuestro amigo en Servicio de Impuesto Interno para que nos valide si es que corresponde o no pagar los impuestos, ¿ya? Se pagan los impuestos si corresponde, después con las resoluciones, ¿no es cierto?, respectivas, se hace la inscripción en el registro que corresponde, en este caso, por ejemplo, si son bienes raíces, en el conservador de bienes raíces, sino en las distintas sociedades anónimas donde tengo acciones, o en las sociedades anónimas tengo que modificar los estatutos. O sea, no, es harta pega, no es una cosa rápida, ¿no? Entonces, por eso que lo llamamos primero a lo mejor a los que tienen ya un patrimonio importante, es a lo mejor a dejar todo esto más ordenado y en ese sentido a crear holding, a crear sociedades de inversión para que sean menos los trámites que hay que hacer. Imagínense que yo como persona, por ejemplo, podría participar en unas 5 sociedades. Si participo como persona en 5 sociedades, son 5 modificaciones de estatutos que tengo que hacer para que cuando tenga la resolución definitiva de herencia, pueda inscribir a cada uno de los herederos participando como socio o accionista ahí. El tiempo es tremendo, largo, ¿ya? Por otro lado, desde la fecha de muerte, yo tengo hasta 2 años para pagar los impuestos sin cobro de intereses, ¿ya? Y tengo una ficción tributaria, mientras no haga la repartición de los bienes, en que sigo siendo como causante el contribuyente para efectos tributarios. Entonces, yo voy presentando, estando muerto, las declaraciones de impuestos año a año hasta en 3 oportunidades. Después de esos 3 años, incluyendo el año en que fallezco, para adelante ya cada uno se tiene que hacer cargo del pedacito que le corresponde en la herencia, ¿ya? Entonces, responsabilidad individual. Situaciones que uno cree que ya tiene solucionado el problema. La famosa cuenta bancaria bipersonal. Bueno, esta cuenta, es cierto, es útil, sí, es útil, mientras esté vivo. O sea, si estoy en la UTI, ya sí, todavía es útil, estoy vivo, ya sigue funcionando. Puede firmar mi señora. Pero si me muero, eso el banco va a cerrar esa cuenta, la va en el fondo a inhibir que puedan operar con ella, hasta que exista, ¿no es cierto?, ya la posesión efectiva. Y eso me puede tomar perfectamente 2 años, sin ningún problema. Imagínense ahí con unos 100 millones de pesos ahí, diciéndole wichipirichi, pero no lo pueden sacar. Lo otro también importante, Omar, no te preocupes, yo tengo inversiones afuera. Problema. Revisen, ¿no es cierto?, qué pasa, aparte de que muchas veces afuera podrían tener que pagar impuestos. O sea, hay impuestos a la herencia en inversiones fuera de Chile. Así que tengan cuidado, hagan las averiguaciones correspondientes y a lo mejor, hoy día tuvimos un caso y la recomendación fue la siguiente. Para que vean que estas cosas, muchas veces, el tema tributario no es lo esencial, pero tiene mucha fuerza. Una persona tiene preparación, dijo, no, yo estoy sin ningún problema, me voy a ir a invertir afuera. Ok, yo, Omar Reyes, me fui a invertir afuera, en Canadá, en Estados Unidos, en cualquier parte. Ok, pero ahora, ¿no es cierto?, esa inversión afuera, si hago cualquier rescate o hago cualquier cambio, tengo que tributar por diferencia de tipo de cambio y a lo mejor hay pérdida, no las puedo acumular para el año siguiente, etcétera, etcétera. Bueno, la recomendación fue, ¿sabes qué? Tráete esos dineros, liquídalo y toma desde Chile un fondo mutuo que tenga, ¿no es cierto?, todas estas cosas incorporadas, vale decir, inversiones en distintas partes del mundo, porque con un instrumento chileno, ya, las cosas ocurren en Chile, la operación tributaria es en Chile y en el caso del fondo mutuo pago impuestos solamente si rescato, ¿ya? En cambio, en los otros casos pago impuestos por los cambios de instrumento, cosa que dijo, pero ¿por qué no lo pensé antes? Bueno, no sé, es un problema tuyo, ¿ya? Así son las asesorías y así es muy cambiante, entonces hay que tener cuidado con todas las operaciones. En el caso de la sociedad conyugal, lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy casado con sociedad conyugal, podría a lo mejor decirle a mi
cónyuge, oye, ¿sabes qué? Ya, empecemos a repartir esta cosa. Entonces, yo hago la liquidación de la sociedad conyugal. Y eso, a lo mejor eso es muy importante, porque así separo los patrimonios de las dos, en este caso, de los dos socios, y cada uno asume sus impuestos, asume sus riesgos, toma sus decisiones, etc. Entonces, bueno, a lo mejor cambiar, no es una separación, simplemente es un cambio de régimen de sociedad conyugal, ¿ya? Y eso va a ayudar, ¿no es cierto?, a que las personas, cada uno declare sus impuestos, cada uno tenga después su propio testamento, si quiere, y eso les va a facilitar algunas cosas que hoy día quieren hacer. Ahora, no pueden hacer esta cosa así como a lo que ustedes piensen. Las normas están más o menos dichas, y por ejemplo ahí nosotros les transcribimos algo que dijo el Servicio de Impuesto Interno en el 2011, en que la sociedad conyugal, ¿no es cierto?, se disuelve, pero los costos de esto, ¿no es cierto?, para efectos de aplicar los valores que va a significar la, comillas, compra o asignación del patrimonio al otro cónyuge, son de la fecha real de compra de ese bien, de esa inversión. Entonces, tienen que tener cuidado ahí. Ahora, yo puedo compensar, puedo pasar a lo mejor los valores líquidos a mi cónyuge y yo quedarme con los valores que están en instrumentos, en acciones, etcétera, etcétera. Eso tienen que irlo viendo y analizando con una asesoría tributaria contable. Ahí tienen también más información de la fecha en que se tiene la adquisición. La adquisición se supone que es cuando se compró originalmente el bien, cuando se hizo originalmente la inversión, porque ahí está actuando la comunidad en ese momento, el momento de compra original del activo. Miren, este es un caso imaginario, ¿ya? Esto puede ocurrir. Soy soltero a los 60, ¿ya? No tengo hijos, tengo perros, ¿ya? Y todos mis ascendientes ya están fallecidos, ¿ya? No tengo, entonces me aparece un solo hermano, que digo, no, o sea, que no me gusta el hermano que tengo, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, tendría que hacer un testamento, ¿ya? Como tengo que buscar, ¿no es cierto?, la forma en repartir mi patrimonio. Entonces, en ese esquema, sí lo puedo hacer. Me tengo que sentar, redactarlo, cumplir los requisitos. Pero como no es, esto es solamente ficción, ¿no es cierto?, para que no se preocupen, en este caso el hermano era el fisco, ¿ya? O sea, yo no tengo hermanos, soy solitario, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que buscar ahí? Tengo que hacer un testamento, o sea, si no voy a dejar puros problemas. Y se van a agarrar del moño personas muy lejanas a la situación. Y en último caso, llega el hermano fisco y diga, a ver, vengan para acá, esto es mío, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso también. Seguimos con las cosas que a lo mejor uno cree que son serviciales, pero no son tantas, ¿ya? Traspasos de bienes con una venta simulada. Nos llegó, no sé, nos han llegado varios casos, digamos, en que la gente dice, oye, pero yo le hago una venta y le cobro a 5 años, ¿ya? ¿Y cuál es la realidad de esa operación? No, pero si le vendí y me lo va a pagar. Es irreal, porque hoy día nadie vende, o sea, vaya a un corredor a ver si le hace ese, sin garantía, sin intereses, pagadero en 5 años, y yo tengo el dominio del bien, o sea, nadie me va a vender así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa es una operación simulada, y el servicio se la puede observar, la puede anular, y lo que es más grave aún, si hay efectos tributarios de por medio, por ejemplo, nos ha tocado que a las personas le han aconsejado venderle a una hija. Ok, le vendió una hija, pero esa venta a una hija es una venta real, o una venta a un relacionado. Y por lo tanto no hay rebajas de las 8.000 UF, ni impuestos únicos especiales del 10%, nada. Sino que pasa por caja completo
Y obviamente, si al día siguiente me muero, el activo va a quedar igual y va a ser la deuda de la hija conmigo. Entonces, no solucioné ningún problema. O sea, al contrario, creé problemas. Porque a lo mejor quise decir que estaba donándole, ¿no es cierto?, la casa a la hija. Y eso era el trámite real. Entonces la gente se asusta con el trámite de una donación. No, hombre, es que me va a demorar, es que tengo que pagar impuestos. Sí, va a tener que pagar impuestos, pero va a dejar mucho menos problemas. Lo otro, tener cheques en blanco firmados. Hoy día ya no se usan los cheques, pero alguien puede tener todavía cheques firmados. Bueno, eso es peor todavía, porque si esos cheques, ¿no es cierto?, no estaban confeccionados y se detecta que fueron confeccionados después, eso es un delito. Entonces, es complicado. Después tenemos un mandato de tipo general. Oye, no necesito tu asesoría porque yo lo tengo solucionado. Tengo un mandato de tipo general a mi hijo a mi hermano A o al abogado. Pero como es un mandato personal, ¿cierto?, caduca al momento de mi fallecimiento. O sea, el mandatario no puede hacer nada. Entonces, cuando uno cree, no, pero lo dejé todo listo, está mal. No es así. ¿Eh? Otra cosa, una advertencia. Imagínense, ¿no es cierto?, que alguien que era muy jugado, ¿ya?, tiene un tremendo patrimonio, pero tiene unas tremendas deudas. Entonces, una condición, ¿no es cierto?, es, diablos, ¿qué voy a heredar? ¿Voy a heredar patrimonio real? ¿Voy a heredar a lo mejor deudas? Entonces, eso tienen que analizarlo. Y la persona que es heredero en su momento puede incluso rechazar la herencia. Entonces, póngase en ese caso. ¿Ya? Póngase si la acepta con condiciones, si la repudia o si la acepta sin condición, también es responsable si el patrimonio es negativo. Vale decir, los activos que tenía el causante son menores a las deudas que tiene. Entonces, los acreedores de estas deudas van a ir contra los bienes. Como no se van a pagar todas las deudas, los saldos van a ir contra los herederos si es que aceptaron, ¿no es cierto?, la herencia o tramitaron la herencia sin condición. Entonces, ojo con las cosas. ¿Ya? La recomendación, cuando uno tiene dudas, es aceptar la herencia con condiciones. Y esa, ¿no es cierto?, en el fondo es aceptar con beneficio de inventario. O sea, la acepto solo si es positiva. Si se netea, no pasa nada. Una forma muy política, familiarmente, es que uno diga como futuro causante, oye, el patrimonio me lo gané yo, es mío. Ok, listo. Y yo hago lo que se me plazca con el patrimonio, sí, siempre y cuando respete, ¿no es cierto?, el reparto de torta que vimos en la primera lámina. Si estoy dentro de esa repartición, sí, perfectamente puedo hacer lo que quiera y para esa vía está, ¿no es cierto?, si quiero hacerlo a futuro, lo puedo hacer con el testamento y si lo quiero hacer actual, lo tendría que hacer vía donación y pagar obviamente el impuesto que corresponda a la cantidad donada en este momento. Un trámite de una donación puede demorar de 6 a 1 año, ¿ya? Más o menos eso es el proceso. Hay donaciones que son más rápidas, que por ejemplo podría ser las donaciones de dinero en efectivo, que eso es más rápido y puede ayudar a muchas personas a traspasar parte del patrimonio. Esas son acumulativas, vale decir, la primera, ¿no es cierto?, se aplicó de una forma a la tabla, después esa primera se suma con la segunda y se aplica a la tabla, o sea, no es que sean así en forma individual. Para que tengan un esquema, ¿no es cierto?, esto, algunos de los que vinieron a la charla anterior ya lo tienen, lo conocen, es cuánto es el impuesto de herencia o donación. O sea, si yo soy heredero de 2.000 millones, pagaría, ¿no es cierto?, un 18,52% sobre esos 2.000 millones, ¿ya?, para que calculen ahí en forma directa. O sea, pagaría algo así como 350 millones de impuestos.
Pero si estoy yo en la línea más baja, por ejemplo, no sé, si me donan 200 millones, estaría pagando aproximadamente un 3,3% de ese valor. O sea, estaría pagando algo así como 6 millones de pesos. Entonces, y creo que está acá el cálculo, ahí está, el cálculo. ¿Ya? Si yo le dono hoy, si yo le dono 100 millones de pesos a un hijo o a un nieto, ¿ya? Pago de impuestos 1.408, o sea, 1.408.497, si es en mayo de 2025. Entonces, si me llegan, imagínense, yo soy el beneficiario, me llegan 100 palos, y por esos 100 palos pagué 1.400.000 pesos de impuestos, o sea, es nada, ¿ya? Y el trámite hay que hacerlo, pero con eso, ¿no es cierto?, me evito un montón de problemas. Si esos mismos 100 se los doy a un hermano o a un sobrino, ahí hay un recargo, ¿no es cierto?, que en este caso un recargo chico de 20% del impuesto. Y si se lo dono a un tercero que no tiene nada que ver conmigo, un parentesco, ¿no es cierto?, la donación está afecta a un 40% de recargo de impuestos y ahí llegaría a 2.500.000. Si se fijan, los montos de los impuestos no son altos. Entonces, hay mucha gente que evita la donación por desconocimiento, ¿ya? Pero dejaría las cosas mucho más claras. Y dentro de mi 25% yo le puedo donar a quien quiera. Entonces, eso es importante. Lo otro también importante es que la donación se suma si el beneficiario en este caso fuera un heredero, ¿ya?, se suma a la herencia. O sea, si yo, por ejemplo, previamente doné 1.000 y recibe otros 1.000 por el otro lado, el impuesto a la herencia se va a calcular sobre 2.000. Se va a dar de crédito lo que pagué y se va a pagar la diferencia. Por eso es que a lo mejor en ese caso conviene a lo mejor la donación hacérsela a un nieto y no al hijo, o a los nietos y no a los hijos, ¿ya? Este cuadrito les sirve porque son cifras que no todos tienen, digamos, pero son cifras que puede a uno decirle, pucha, sí, si yo dono 50 millones, 100 millones, ahí están los valores para que no le tengan miedo al proceso de donación. Y por último, que cualquier duda que tengan respecto de los trámites, de los procesos, de la normativa, de acompañarlos en procesos de donación o de herencia, Círculo Verde está prestando los servicios. Aquí al frente mío hay abogadas, digamos, no la enfoco porque me están soplando para todos los lados, digamos, ¿no?, para que cualquiera pueda pedir la ayuda, la colaboración y obviamente trabajemos en equipo. Aquí no hay exclusividad en el tema, entonces es bueno asociarse, porque pastelero a tus pasteles, cada uno sabe, ¿no es cierto?, sus especialidades, y es importante que en oficinas más chicas, a lo mejor donde no hay todo el conocimiento, se requiera apoyos. Así que les dejamos la invitación para que nos contacten si es que necesitan los apoyos. Y no sé si hay preguntas. Sí. Bueno, ahí Ana María les dejó en el chat la página de Círculo Verde y el correo electrónico para el contacto, por si desean alguna asesoría. Sí. Acá Arturo nos deja: ¿cómo se reparte la herencia si el matrimonio está pactado con separación de bienes y fallece uno de los cónyuges? Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, la herencia es directamente del cónyuge que falleció. El causante, ¿no es cierto?, toma el 100% como patrimonio propio y eso empieza a repartirlo y mira hacia abajo. Mira que va a decir, tengo cónyuge, por lo tanto el cónyuge hay que mirar, ¿no es cierto?, si hay hijos del fallecido, no de la cónyuge directo, sino que del fallecido. Si el fallecido tiene con la cónyuge, imaginemos 2 hijos, pero tiene 2 anteriores, ¿ya?, va a tener que compartir con la cónyuge los 2 hijos de ella más los 2 hijos de afuera. Entonces van a tener 4 herederos hijos, y como la cónyuge vale por 2, vamos a tener un 6, un sexto en el fondo. La cónyuge va a tocar 2 sextos y a cada uno de los hijos un sexto. Ese es el reparto en ese caso concreto.
¿No tenemos más preguntas? ¡Oye, qué bien! Sacamos bien la tarea, entonces. ¿Eh? Sacamos bien la tarea. No, este es un tema, insisto, un tema que tienen que chequear. Íbamos a extender esto, digamos, colocando el tema de la administración de los patrimonios, pero eso ya es para... Después nos acuerdan más adelante, ¿ya? Porque, por ejemplo, la mayoría de las personas tienen un patrimonio importante en el área previsional. Y en el área previsional esos no se tocan, ¿ya? Fallezco yo si hay cónyuge viva o hay hijos menores de 24 años y hasta 28, digamos. Si están vivos, ¿ya? El patrimonio que yo tengo en la cuenta 1, por ejemplo, en la cuenta obligatoria, no se toca. Pasa a formar parte de los fondos para la pensión de sobrevivencia. Entonces, no pasa herencia. ¿Cuándo pasaría herencia? Cuando se muere la cónyuge y cuando ya no hay hijos menores que pudieran tener esta pensión. Entonces, es de largo aliento el tema. Y acá nos llegó una de Claudia. Dice, si mi papá falleció, ¿puedo retirar los fondos que quedaron en la AFC? Sí, se puede, pero tiene que hacer el trámite. Porque es un valor, ¿no es cierto?, heredado, y en ese sentido tienen que hacer el trámite de posesión efectiva. Y con ese trámite de posesión efectiva, en este caso la AFC les va a entregar los valores que corresponden. Esto. Es muy entretenido esta parte, porque insisto, nos va a tocar en algún momento dado ser herederos y también ser, ¿no es cierto?, causantes. Exacto. Entonces, tienen que conocer, tienen que aproximarse al tema. Acá Paula nos pregunta, si no tengo ni ascendentes ni descendentes, pero hermanos, ¿Ya? si dejo testamento, ¿igual el impuesto va con recargo? Si dejo testamento, va a depender el beneficiario, ¿sí? El beneficiario del testamento. Si en este caso, claro, se salió de las partes que no iba sin recargo. Empezó, digamos, a tener ya más lejano. Entonces, por ejemplo, si el testamento beneficia a sus hermanos de alguna forma o a terceros de alguna otra forma, igual hay recargo. Porque no son los herederos no son naturales. No son los forzosos, claro. Claro. Ahí Claudia nos agradece por la respuesta. Bueno, si no tenemos más preguntas. Bueno, pero volvemos a insistir. O sea, les van a aparecer preguntas. Y por favor, es feo lo que voy a decir, pero no se tomen las cosas simples. Meten las patas muchas personas, incluyendo notarios. ¿Ya? Porque no son los expertos. Y otra cosa, el notario puede que tenga claro el tema legal, pero puede que tengas, pero súper oscuro el tema tributario. Y estas cosas andan juntitas, legal con tributario y contable, obviamente. Muchas gracias. Bueno, les recordamos entonces que la charla va a estar el día de mañana ya disponible en nuestra plataforma. Les vamos a hacer llegar la invitación para que la puedan revisar en detalle, la presentación también. Y cualquier cosa, ahí les dejamos el contacto de Círculo Verde. Cualquier cosa nos pueden contactar como Academia Manager y nosotros también les podemos dar el contacto directo de ellos para cualquier asesoría que ustedes requieran. Omar, te agradecemos la charla del día de hoy. Muchas gracias. Y los dejamos cordialmente invitados que estén atentos a las próximas charlas que vamos a tener en los próximos días. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.